micropolíticos, acá voy a aceptar, son dispositivos micropolíticos que vamos poniendo a prueba, que están abrazados por muchas instituciones, pero tienen la característica de no pertenecer, porque de alguna manera es uno de las cuestiones que ponemos a pensar, por ejemplo, los temas de pertenencia, propiedad, identidad, que están en juego Cierto. en una cantidad de estos desequilibrios a los que nos invitaba Janine en sus diálogos con distintos otras voces, entre ellos René Caes y muchos más, ¿no? Hoy nosotras con Antonieta estamos retomando un encuentro que Antonieta armó en su espacio, el vínculo, lo vincular, y que en su momento ella me invitó a que justamente conversemos y dialoguemos en ese entre las dos propuestas epistemológicas más potentes, creemos, en el siglo XX respecto de las teorías sobre los vínculos y lo vincular, y que las dos desde hace muchos años investigamos con gran afán e interés, y que nos mantenemos en diálogo a lo largo de muchos años, ¿no? Eh, y ese encuentro decidimos publicarlo, lo escribimos, le dimos forma, tomamos los comentarios de quienes participaron allí, todos recibieron el texto, los que no lo tienen después se lo podemos enviar. Y la idea es hacer crecer ese en diálogo, vamos a llamarlo así, ese entredialogar, esa capacidad conversacional que hace que las, las propuestas no se anquilosen y no se rigidicen y no se construyan eh, tendencias a las igualaciones, ¿no? Tendencias identitarias. Eh, ya vamos a ir desplegándolo. Entonces, bueno, un poco contarles la historia. Ahora yo voy a hacer una presentación muy breve de quienes estamos hoy como autoras, María Antonieta Peso y quien les habla, Lila Granda. Hoy nos toca estar como autoras, otros días estamos entregándonos al flujo conversacional. Hoy esa tarea la tienen Hernán Altobelli y Diego Monetti, y Gabriel Paiva, junto conmigo, coordinamos el espacio editorial de la serie de libros Prácticas Indisciplinadas, en donde salió publicado este artículo, y también coordinamos este espacio de diálogo y encuentro y de conversación. Yo les voy a leer algunos antecedentes de los compañeros para quienes no los conocen. María Antonieta Peso, psicoanalista vincular, analista institucional, postdoctorado en psicología clínica en el Instituto, ¿lo quieres decir vos que está acá con unas siglas, Antonieta? El Instituto de Instituto. Psicología de la Universidad de San Pablo y miembro del Laboratorio Psicoanálisis, Sociedad y Política de la universidad, Sí, y sí, donde así yo es. actúo como investigadora. Eso, y docente en diversas instituciones, autora de diversos artículos, etcétera, 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 porque esto es una pinceladita, no más. Sí, bueno, después eh, tenemos al licenciado Diego Monetti, él es de Montevideo, licenciado en psicología, especialista en psicología en servicios de salud por competencia notoria, especialista en psicología vincular, docente en la AUPCB y en IUPA. Diego, si querés agregar algo, es el momento, si querés comentar algo de tu práctica.
No, está bien. Está bien así. Ok, ok. Bueno, después les voy a contar algo de Hernán Altobelli. Bueno, Hernán Altobelli es licenciado en psicología por la UBA, es magíster en vínculos, familias y diversidad sociocultural y especialista en psicología vincular en familias con niños y adolescentes por la Universidad del Hospital Italiano, docente en diversos espacios, co-coordinador de la consultoría terapéutica con la Fundación Juanito de un programa asentado en la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Psicología, y es coeditor y director de la colección Entre Veros y Afinidades. Tengo el gusto de compartir ese trabajo con él y bueno, y múltiples otras actividades creativas vinculadas a la clínica. Eh, y bueno, Alguien en el Gabriel, público está denunciando una faceta oscura de Diego. Yo no Una sí, faceta oscura, que es bueno, músico. que hable ahora o calle para siempre, ¿no es cierto? Claro. Músico entonces, Diego Monetti. Sí, Muy sí. buen músico. Muy buen Ay, músico. muy bien. Entonces hay que agregarlo al CV. Sí, bueno, y quiero decir algo de mi compañero de edición de este libro, el licenciado Gabriel Paiva, maestrando en vínculos, familias y diversidad cultural por la Universidad del Hospital Italiano, coordinador del espacio Juego, Pienso, Existo. Es un espacio de pensamiento. Él lo llama así, comunidad de pensamiento, estudio y supervisión. Es psicólogo de la sala de juego terapéutica del Hospital Italiano, ha coordinado el equipo de salud mental de la Liga Argentina por los Derechos Humanos e investigador en territorios clínicos de la memoria y también estuvo mucho tiempo en la Fundación Juanito, eh, una organización social dedicada a la protección de infancias y adolescencias vulneradas. Bueno, y bueno, a mí me conocen, así que yo la verdad que no voy a leer nada. Y los que me quieran conocer más me preguntan y listo. Pero bueno, hace muchos años que me dedico a cultivar el gusto por el encuentro con los otros para generar mejores condiciones de existencia. Así deseo presentarme. Bueno, vamos a meternos en el juego. ¿Mm? Em, si alguno de ustedes quiere comentar algo, eh, pero la idea es empezar a poner a circular el texto que compartimos con todos y ahí se va a ir armando el flujo conversacional, como solemos hacerlo. Claro, aclarar algo que quizás puede parecer obvio, pero a nosotros nos gustan que nos interrumpan cuando estamos hablando. Así que abran los micrófonos y siéntanse libres de comentar y desarrollar lo que ustedes tengan ganas en relación a lo que vamos a ir conversando. Justamente me parece que ese es el espíritu del club, que podamos conversar, que nos podamos interrumpir, que nos encontremos y nos desencontremos. Así que bueno, Gabriel, tal vez decir un poco como Lila dijo, ¿no? Eh, que lo hable o que se calle para siempre. Una invitación para que no nos escriban y nos interrumpan y nos hablen, en lugar de escribir, por favor, porque esto ayuda al flujo conversacional y no nos distrae leyendo y nos hace pensar juntos, ¿no? La idea del copensar, ¿no, Lila?
así es, Antonieta. Bueno, vieron que nosotros le pusimos como nombre al encuentro de hoy, Aprender a vivir en desequilibrio. Y está bueno comentar algo de eso, porque eso proviene de un texto de Janine, de una eh, actividad que recién justamente estábamos ubicando, que salió publicada sí, una publicación de FEPAL en el Congreso del 2020, donde en ese Congreso hubo dos intervenciones de Janine, una en una mesa compartida entre otros con Marcelo Viñar, que ella presentó este trabajo llamado Vivir en desequilibrio permanente. Y después nosotros también estuvimos investigando en todo este tiempo previo otros escritos, y donde también es bueno decirles que hay otro escrito presentado en una que se llama Plenaria 7, en donde Janine hace un desarrollo mucho más largo, donde va desarrollando tal vez un montón de propuestas en perspectiva de un tal vez posible, en donde ella parece que allí echa a rodar de ciertos deseos, ¿no? Eh, Recordando también que esas dos ponencias, escritos, fueron los últimos antes de partir de esta cápsula de vida, como dice Ailton Krenak, ¿no? Sí. Entonces, yo le prometí a Ana Rosa Trachtenberg, que es una muy querida colega, ella hoy no puede estar, pero le di mi palabra, que iba a comentar que cuando estábamos revisando el texto con Gabriel, y fue Gabriel el que tomó la frase que a su vez Ana Rosa, en resonancia con Janine, hace un comentario en el escrito que ustedes lo van a encontrar en los comentarios, hace un comentario acerca de eso que propone, entre otras cosas, propone Janine en diálogo con René Caes, en esa parte del plenario 7, en donde plantea que deberíamos aprender a vivir en desequilibrio, y que eso ya plantea una gran zona enigmática y provocadora, diría yo, para decir, pero ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Cuestión que, bueno, ya iremos desplegando, pero primero nuestra gratitud a Ana Rosa, porque en ese momento ella puso en valor esa frase de Janine. Después Gabriel toma la frase de Ana Rosa y nosotros decidimos ponerle este nombre a este encuentro de hoy. Y también es interesante ver ese flujo donde nadie es demasiado central, ¿no? Y cobra valor porque circula y se va transformando, ¿no? Entonces, un poco el porqué del nombre de la convocatoria de hoy. Sí, y bueno, para Ana Rosa también un agradecimiento. Sí. Yo puedo arrancar la conversación con algo en relación a este título. Primero que cuando me invitó Lila yo acepté por quienes iban a estar conversando y no había leído el texto todavía. Y después me encontré que es un texto muy valioso porque pone a conversar a Janine Puget y a Caes, o sea, dos referentes de psicoanálisis vincular. Claro, pero los pone a conversar de una manera que me gustó porque no es muy solemne, digamos. Si bien era una cuestión de homenaje, lo pusieron a producir ahí en el texto, ¿no? Y después cuando llega el título este de Aprender a vivir en desequilibrio, me pasaron distintas cosas. Una de ellas es que lo empecé a compartir la invitación a la reunión, entonces me empezaron a contestar gente a la invitación. Uno de ellos me dice, pero ¿cómo en desequilibrio? ¿No será aprender en equilibrio? Se equivocaron. Después otro me escribe y dice, bueno, qué bueno, al fin alguien que nos va a decir cómo tenemos que hacer para vivir en desequilibrio.
Entonces, ya de entrada el título me parece que tiene algo provocador porque nos pone en ese problema, ¿no? Preguntarnos, bueno, ¿es posible vivir en equilibrio? ¿Es posible vivir en desequilibrio? ¿Es posible aprender a vivir en incertidumbre? ¿O eso que aprendemos nos aleja también de la incertidumbre misma? Bueno, ahí ya me parece que aparecen como algunos problemas que están buenos como para ir Claro, conversando. ¿Hacia dónde tenemos que ir, no? Que nos digan si tenemos que equilibrarnos o qué. Se pone en juego un poco también la idea de estabilidad, me parece, ¿no? De lo estable y lo inestable. Con Lila venimos pensando también un poco en los pares, ¿no? Porque es equilibrio, desequilibrio, y esto que trae Diego, como si uno tuviese que elegir por una opción, ¿no? Y aprender una. Y, y hay algo que a mí por lo menos me resulta interesante que tiene que ver con lo paradójico de esos dos términos, ¿no? Si no se trata de tolerar cierta tensión ahí, como la tensión constante entre el desequilibrio y el desequilibrio. Porque Eh, también nos venden mucho equilibrio, ¿no? Yo qué sé, yo tengo un gimnasio acá a unas cuadras que se llama Equilibrio, por ejemplo, que la promesa es que después vas al nutricionista y te dice que estás equilibrado. Entonces, tiene que ver también con cierta homogeneización, con el control, con... Y Por pero eso es sí, raro. a la vez es como que a mí me encantó el título, porque justamente, Diego, si vos lo ves en el cuerpo, cuando damos un paso apoyando el pie y vamos a dar el otro, hay desequilibrio en ese momento. Y para volver a encontrar un equilibrio que es inestable y para poder movernos la vida, que un paso le siga al otro, yo digo, es estructural a nosotros, a la tierra. Lo que pasa es que en los vínculos todavía, viste, tenemos como ideas de equilibrio, pero en realidad es estructural vivir en desequilibrio, eso abre a la creatividad. Me impacta mucho que nos cuesta tanto si vivimos en un permanente desequilibrio. Vivimos en desequilibrio o en un equilibrio inestable todo el tiempo, si no estaríamos detenidos. sí, aparte quiero decir que Raquel Stock, quien está hablando, es abogada de familia y aparte es bailarina, danza, movimiento, terapeuta y también hizo su formación en la maestría sobre lo vincular. Entonces, Qué Raquel, trayectoria. el tema del movimiento lo tiene hecho cuerpo verdaderamente, ¿no? Entonces es muy, muy valioso el que nos lo acerque Raquel. Yo quería sumarme a esto y voy a resonar con una serie de palabras, ¿no? Desequilibrio, diferencia, disenso, discontinuidades, alterarse, alterarte, el arte de alterarse. Los voy a ir dejando así, porque hay algo de esto que tiene que ver con esta modalidad de desequilibrio proveedor vitalizante Mira, y Lila, donde, sí, sí, Hilda, no, dale. pensaba en meta estable, Mm. ¿no? En este equilibrio aparente, pero que puede cambiar de estado cuando recibe un estímulo o otra conexión, ¿no? Y ahí estoy pensando en el devenir, estoy pensando ya en un movimiento permanente. Entonces es meta estable. Ujú, claro, así es. Por ahí yo Sí, me quedé con una cuestión a partir, en realidad la venía pensando, pero digo, le fui escuchando y pienso que a veces me genera pregunta el tipo de pregunta que nos formulamos.
¿no? Y ahora escuchándola a Raquel, creo que le dio un poco más de sentido a lo que pensaba, porque mi pregunta es por qué siempre tenemos la intención de aprender, ¿no? Como si algo de eso eh, pudiera no aprenderse. En todo caso, creo que a veces cuando nombramos como aprender algo, estamos hablando en un solo registro quizás, y me parece que la cuestión del equilibrio y el desequilibrio, así como pensamos, insistimos mucho en hablar de los vínculos, de cómo hacer vínculo, como si existiese la posibilidad de no hacerlo. Mm, Entonces me intriga mucho la posibilidad de pensar cuáles son los mecanismos que de alguna manera van capturando un modo de estar en el mundo para que nos formulemos ese tipo de pregunta. mm. Entonces ahí creo que se juega algo que no sé si diría va un poco más atrás, porque estaría contrario a lo que estoy tratando de decir, pero habría que generar otra pregunta, ¿no? Es decir, el equilibrio o el vínculo o el lazo con el otro, a mí me parece que es ineludible. Hay un libro de Marion Zillion, que se llama el libro Las larvas, donde dice que cuando las larvas están ahí carcomiendo algo, el asco que le produce al humano no tiene que ver con algo repulsivo por el bicho, sino por el estado de indefinición en el que entra ese conjunto. Y que lo que nos genera repulsión a veces es pensar que no somos un yo o que no somos alguien, sino que somos siempre en relación a otras cosas. Y que a veces eso, visto así, genera en nosotros como cierto rechazo. Es decir, no podemos tolerar la idea de que no podemos ser sin otros. Entonces me parecía como, es algo que me viene insistiendo como pregunta y va acompañado de una pregunta que alguna vez leí en un texto de Janine, que no recuerdo cuál es, ustedes sepan disculpar, pero que ella se preguntaba por qué los hechos sociales están tan poco incluidos en la cura. Y me parece que algo de esto, y después de leer el texto y la conversación o ese diálogo ahí entreverado entre Janine, Caes y todos los interlocutores que aparecen en el texto, apunta como en esa dirección, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa pertenencia ineludible a lo social, al desequilibrio, a lo inestable, a eso que no arma cosa? Pero esa idea, qué interesante, esa idea de repulsión que traes con la larva, me hace pensar que es una emoción adquirida luego y no es la de un niño que se aproxima. Entonces tiene que ver con lo que estás diciendo quizás, que es lo que antecede, que después nos hace la repulsión, la dificultad, el que tengo que aprender, cuando quizá de alguna manera eso no estaba presente en nosotros. No sé si puedo expresar, pero me hiciste pensar en eso, la repulsión no la veo como algo del humano, la veo como algo que luego intelectualizamos. Quizá, ¿no? Pienso, no sé. Me hiciste acordar a Hernana, un adolescente en un grupo, que cada vez que se tenía que presentar, hablaba frente a otros, decía, yo vengo a aprender a socializar, decía. Eh, y en realidad aprender a socializar en el grupo era sostener el espacio de grupo y estar con otros, porque Mm, no había una línea oficial de lo que había que hacer para socializar mejor o para mm. estar con otros. Voy a, voy a retomar con este punto un, un término que me pareció muy interesante en entre la obra de los dos cuerpos epistemológicos más importantes del siglo XX y del XXI en relación a las problemáticas de los vínculos y lo vincular. Y voy a tomar un comentario que hizo en aquella actividad que organizó María Antonieta, un comentario de la colega Ángela Piva, una colega brasilera, y se las voy a leer acá, porque Ángela trae un comentario sobre el cual a mí, a su vez, trabajando para este encuentro, me propuso un desequilibrio
muy proveedor que quiero compartir. Y lo voy a depositar en el término alianza. ¿Cómo estos dos cuerpos epistemológicos proponen modalidades de alianza otras, pero donde ninguna anula la otra? Lo que sí creo que producen es una producción de un flujo al que, si no se lo reduce, podemos empezar a hacer investigaciones, tanto en nuestras prácticas, en nuestros diseños de dispositivos y en nuestras posibilidades de crear novedades, ¿no? Les leo. Ángela Piva. Bueno, dice: recordé un artículo escrito por Janine, un diálogo de cierta clase con René Caes, que aclara un importante punto de diferencia entre estos autores sobre la noción de vínculo. Para los que tengan el texto, es la página 211. Caes desarrolló su teorización sobre la dimensión de lo común y lo compartido, dice Ángela Piva, ¿no? Funciones fóricas, alianzas inconscientes entre cantidades de otros conceptos. Para Berenstein y Pouchet, el trabajo del vínculo comienza donde termina la alianza, porque es a partir de ahí donde se puede crear algo nuevo. Por mi parte, dice Ángela, creo que tal vez lo paradójico sea pensar la alianza como una forma de vínculo y también como un obstáculo para el vínculo, para el trabajo del vínculo. Y ella agrega: hoy pienso el vínculo como un campo de producción, como un fenómeno de emergencia, y a partir de ello surge lo común, lo compartido, el encuentro, la diferencia, la discontinuidad, la interrupción. Bueno, y después hace una mención al legado de los autores en cuestión. Bueno, yo quería traer esto porque pensaba recién, ¿por qué pensamos en la categoría de alianza solamente como alianzas en perspectiva de acuerdo, consenso, identificación, igualación, coincidencias? Entonces, pensaba que esta cuestión de vivir en desequilibrio también nos puede abrir a cómo deconstruir los dispositivos de subjetivación que performativamente nos construyen en términos donde, por ejemplo, lo que no coincide, lo desequilibrado, ¿cuántas palabras hay que vienen de lo desequilibrado? Por ejemplo, a ver si lo tengo anotado por acá, había hecho como una tira, ¿no? Donde el desequilibrio se asocia a, por ejemplo, a la salud como insanía, es un desequilibrado, se asocia a la locura, el equilibrio se asocia a la cordura, siempre están en buenas migas con el equilibrio y la complementariedad, la armonía, la articulación, el encaje, ¿no? Entonces, hay una perspectiva, me hacía reflexionar, y lo traigo para discutirlo acá entre nosotros, donde la idea de alianzas va solamente por ahí, por esa orilla, Entonces, Lila, que me No, hiciste pensar que la alianza, si no viene de la guerra, de la lógica de la guerra y no es una alianza contra un otro. yo quisiera comentar que la alianza desde
desde cómo la alianza inconsciente, desde CAES, no necesariamente es consenso. Tampoco es coincidencia. Hay alianzas estructurantes, hay alianzas de negación, hay alianzas de lucha, o sea, no es necesariamente coincidencia. Y tengo Alianzas ofensivas, ¿no? Las nombra ofensivas, gracias. ofensivas. Sí, Gracias, Lina. Sí, las alianzas ofensivas, estructurantes, no necesariamente son coincidencias claro. ni consenso. Claro, pero está bueno porque yo me acuerdo que en un singular plural, cuando él hace todo eso, porque a la IPA se le ocurrió pedirle, a ver si usted nos dice qué tiene que ver esto con el psicoanálisis, ¿no? Entonces, con toda paciencia y altura, él escribe todo ese libro y pone eso en una cita al pie, en las primeras páginas, y desarrolla en los últimos capítulos, donde desarrolla cómo él piensa las alianzas. Una de las categorías son las alianzas ofensivas, pero es bien interesante esto que traes, Antonieta, porque, por ejemplo, las alianzas ofensivas es que se aglutinan unos contra el enemigo, ¿no? Porque ahí la alianza estaría pensada en que el elemento que arma este grupo contra este otro que sería en ese caso el enemigo, ¿no? Serían las alianzas beligerantes, podríamos decir, ¿no? En ese orden. Puede ser en una familia, puede ser En una pareja. Una pareja, puede ser en una institución o en un colectivo. Sí, claro. porque en todo vínculo hay una alianza. Es esta la propuesta de CAES. Claro. Y creo sí. que Ángela lo retoma en ese sentido, me parece. Claro. Yo me quedé pensando, y me interesa esto, que lo charlemos entre todos y todas, porque digamos, Ángela nos dice, espera que estoy buscando acá lo que leí de Ángela. Acá está, en la 212. Dice, donde terminan las alianzas, ella dice, para Berenstein y Puget, el trabajo del vínculo comienza donde termina la alianza. Y yo ahí me quedé como en una especie de suspenso, les podría decir. Me dio a pensar el comentario de Ángela. A ver, Elsa, dale. No, no sé si tiene que ver específicamente con lo que están diciendo ahora, pero de pronto me vino esta pregunta, si las paradojas son un desequilibrio, tienen que ver con el desequilibrio. Lo pensaba, no sé si es directamente con lo que estás diciendo, Lila, o hay que repensar otro nexo más, pero me parece que, no sé si se lo ve como en otro momento del psicoanálisis vincular, que se lo veía como un desequilibrio. Ahora no sé si es así. O sea, habría que pensarlo, ¿no? Bueno, habría que verlo, porque Winnicott decía que las paradojas no había que resolverlas, por ejemplo. ¿No? Ahora, Claro. Janine trabaja el tema de las paradojas alienantes y dinamizantes, ¿no? Una cosa así, si no recuerdo mal, en un Claro. artículo sobre lo paradojal. Yo he conectado con una cita de Deleuze, ¿no? Donde habla que en la naturaleza se celebran todo tipo de bodas aberrantes, dice, ¿no? Y utiliza el término aberrante por abrirlo al movimiento, al cambio, a la creación, ¿no? Y pensaba en términos de alianza, pero cómo jugarlo con estas bodas aberrantes, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Esas, como cuando Haraway plantea, nos invita a crear parentescos entre especies, ¿no? Parentescos entre especies. Claro, capaz que el tema ahí es cómo saltar, cómo atravesar, cómo desarmar esos diktat, esos imperativos categóricos que nos organizan algo que podría ser, bueno, lo aberrante o como Foucault llama lo monstruoso, ¿no? En donde podríamos también decir, bueno, no sé cómo
abordar lo paradojal porque habría que ampliar más cómo lo pensaste, Elsa, ¿no? Pero estos desequilibrios son muy proveedores, porque estamos empezando a, me parece, abrir, ¿no? Acá, a animarnos a desequilibrarnos de ciertas armonías epistemológicas eh, eh, muy imposibilitadoras, ¿no? Eh, Por ahí, y a mí, eh, a ver, dale, no, Hernán. yo iba a ver Mira, que por ahí esta idea de paradoja, Hay otro, sí, no Espera, sé qué está hablando. Que hay Hernán hay, y eso, alguien más. yo estaba diciendo, yo me quedé, perdón, yo soy Julia de la APC de Chile. Te escucho, dale, Lila, hace Julia. 1000 años, porque conocí mucho a Yanina, Isidoro. Nos formaron al grupo de Mendoza, del que soy miembro fundador, pero estoy en Chile desde hace muchos años. Pero me quedé en el punto que vos tomaste de lo que estabas citando, de que en todo vínculo hay una alianza que estaba planteando Caes. Pero resulta que en un vínculo donde termina la alianza, hasta donde yo entiendo, es porque desde ahí es donde se puede crear, Ujú. desde ahí es donde se puede crear algo nuevo. Por eso lo paradójico que estaban hablando recién está en que la alianza es como una forma de vínculo, pero también es un obstáculo para el trabajo del vínculo en lo que vos citabas de CAES. Sí, claro. Solamente Ahora, desde ahí lo puedo entender, pero sí, vos estabas planteando, de yo ahí te estoy fuiste. planeando que a Sí, mí se me rompió la cabeza, eso, bien, se me eso rompió la quería. cabeza porque me hizo, me produjo esto, cimbronazo, digamos, ¿no? Claro. ¿Por qué no se pueden construir alianzas en donde no predomina la coincidencia, sino que haya posibilidades de, vamos a inventar una palabra, Julia, alianzarse, Alianzarse, sí. alianzarse, como alianzarse eh, en donde existe la posibilidad de eh, no necesariamente complementarse, articularse, armonizarse, como tomaría la palabra que nos trae Hilda, de lo aberrante, pero resignificando lo que traería la idea clásica de aberración. Y a mí me parece que en CAES hay una idea que tiene que ver con esa apertura que señalaba Julia en relación a la alianza, y es cuando él trabaja la idea de apuntalamiento. Porque él, cuando habla de apuntalamiento, una de las características que dice es un espacio de entreapertura. Claro. O sea, si Sí. bien está, una de las funciones del apuntalamiento es el modelado, que él dice, ¿no? Que está más del lado de la identificación. Otra de las funciones es la entreapertura, que es justamente una zona indeterminada. Sí, Y A él va a veces decir pienso, que, solo una cosa dale, siguiendo sí, sí. la idea del apuntalamiento, él va a decir que es mutuo, que es reticular y que es crítico, ¿no? Él va a dar todas esas características al apuntalamiento, pero lo que le ha llamado la atención a Lila es la cuestión de Ángela, ¿no? Pero para acá es el hacer vínculo desde el origen de la vida psíquica y más tarde para formar pareja, vivir en familia, asociarnos en grupo, vivir en comunidad con otros humanos, somos investidos y nos investimos selectivamente unos a los otros. Eh, creo que este es las palabras iniciales para hablar sobre alianza. O sea, para hacer vínculo hay algún tipo de alianza. Ah, Yo me quedé con ganas de escuchar a Hernán porque le dimos la palabra a Julia de Chile, pero Hernán se quedó callado. Pero acá Gabriel nos Ah, ordenó que teníamos que interrumpirnos, así que sí, pues es verdad. O sea que respeto las órdenes. Julia hizo muy bien. Pero ahora yo quiero interrumpirme para decirte que me Claro, gustaría haberte escuchado. pero pensaba que por ahí a veces algo que nos hace obstáculo es como esta tendencia que parece ineludible
en tratar de sintonizar o diferenciar teorías. A mí la frase que leyó Lila me hizo recordar alguna frase de Bernstein donde él decía que donde hay lo compartido ya no hace falta el trabajo del vínculo, que va un poco, creo, en cierta resonancia con esa frase que vos citaste, es decir, lo compartido supone un espacio común con el otro y el encuentro supone lo que desborda eso. Entonces decía, bueno, donde hay compartido, el trabajo de lo vincular no hace falta, porque existe como cierto plano de identificación y referencia a un otro. Creo que a veces esto que nos está pasando también con las teorías es como algo ineludible. Cuando él se hablaba de la paradoja pensaba en Winnicott, el tema de la paradoja es que es el enunciado que es capaz de alojar cosas que en principio parecen contradictorias y por eso no se resuelven. Pero es un escenario distinto. Me parece que lo interesante es que es otro lugar para pensar, en donde no existe esa compulsión a categorizar, lo mismo que esto, ¿no? Estas alianzas aberrantes con otros que parecen no tener que ver con uno. Es decir, ese no tener que ver con uno está tomado por el vicio de la categorización. Y lo aberrante refiere como a cierta pérdida de identidad. Por eso traía esta cita de las larvas, ¿no? Porque no es la descomposición, sino la amenaza de la pérdida de individualidad lo que genera repulsión. Claro. A veces estamos tomados como por esa lógica, estamos llenos todos de buenas intenciones, pero yo percibo que también muchas veces me pasa. Y me parece que ahí el pensamiento paradojal ayuda, porque entonces no es que haya que resolver o que un modo de abordaje es bueno No. y el otro es malo, sino que lo Claro. paradojal en Winnicott, por ejemplo, recupera la idea del movimiento y el cuerpo funciona, los órganos del cuerpo funcionan con movimiento de tensión y relajación. Es decir, el corazón funciona así, los órganos que secretan también funcionan así. Entonces, lo interesante es pesquisar en dónde quedamos como un poco enquistados en algo que nos hace perder movimiento. Y eso Claro. puede caer, podemos caer de un lado o del otro. En realidad es como que se avanza en el vínculo siempre que, por lo menos puedo decirlo desde la experiencia, que detectamos un problema en un vínculo. Entonces ahí o volvemos a cerrarnos a la vida, a la creatividad, volviendo a un modelo identitario, a una postura, a un dominio, o ahí es justamente donde se juega en situación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en este vínculo para que aún con esa diferencia y respetando, no sé cuál es la palabra, pero me encanta porque aparece a partir de un problema, a partir de la palabra aberrante, de lo que sea, ¿no? Charlie lo respondió bien, Charlie García, dijo bancate ese defecto. Claro, Él dijo que había que hacer con eso. está genial. Y yo creo que un poco de razón tiene. A Ujú. veces el problema es que no nos bancamos ese defecto, queremos conciliarlo, arreglarlo. Sí, Mira, Me hizo acordar a la frase conectando, esa que dice sí, Lila. conectando con lo que dice Hernán, Sí. se me ocurría intentar pensar en vínculo sin sustantivo, ¿no? No, sin sujetos, ¿no? ¿Cómo sería si trataríamos de expresarlo en verbos, en afectos, en intensidades? Como un ejercicio. Me hace difícil. Bueno, más espinociano sería, ¿no? claro, Más Conectando aceptación. con Hernán, ¿no? Un poco que invita a salir de sí, lo sí. identitario, ¿no? Hay un trabajo de Nelson sobre lo común, y lo común no es lo igual al otro. Esto me parece súper interesante pensarlo. Nelson tal vez no se acuerde de su trabajo, pero es un trabajo ya de unos 5 años atrás, creo. Pero no hablas de lo común como lo igual. Es un cuestionamiento súper interesante. Creo que Espósito hablaba de lo Sí, común, no como sí, lo individual, sino justamente de las diferencias con los otros.
en su libro Sí, Comunitas, si no en recuerdo. Comunitas. Sí, en Comunitas, y ahí él le hace el prefacio Nancy, y ambos se enuncian diciendo que lo único que tenemos en común es que somos todos diferentes, ¿no? Entonces, hay algo de esta cuestión de vivir en desequilibrio, como lo plantea Janine. Por ejemplo, en esa mesa del 2020, este, que Janine eligió decir vivir en desequilibrio permanente, ella dice, mi título, cuando se pone a leer lo que había preparado, ¿no? Dice, vivir en desequilibrio permanente, este es mi título. Cuando se hace lo posible para mantener el equilibrio, yo hago lo posible para alterarlo y desequilibrar. Dice, a mí me gusta el desequilibrio, ¿no? Descubrir sobre cuántos mitos obsoletos seguimos apoyándonos. Hoy tal vez tenemos, y ahí sigue, ¿no? Y después dice, el tener ideas distintas, enfoques completamente diversos en psicoanálisis, no quiere decir que haya que pelear, dice ella. Lo que importa es un diálogo que enaltezca las diferencias. Unos ponen el acento sobre lo armonioso, otros ponen el acento sobre lo diferente, otros no saben qué hacer con lo diferente y lo transforman en pelea, ¿no? Eh, Dice, creo que hoy uno de los conflictos graves de la humanidad es que no sabemos qué hacer para dialogar y escuchar algo que no es lo nuestro. Bueno, y sigue, ¿no? Porque a mí todo esto, la verdad, me interesa mucho por los fenómenos odiantes que se van eh, eh, presentando como modalidades hegemónicas. El fenómeno de los haters, digamos, ¿no? De lo Las odiante como alianzas aberrantes. serían alianzas ofensivas odiantes, algo así, ¿no? Antonieta podríamos escribir sobre eso, ¿no? Alianzas ofensivas, pero odiantes, ¿no? Eh, entonces, claro, porque uno de los desafíos es seguir produciendo, no solo repetir las cosas que ya están creadas por estos maravillosos maestros, Maestros. claro, pero ¿cómo las pensamos en este momento donde en nuestras sociedades prevalecen los gestos de violencias aberrantes, violencias novedosas, muy creativas las violencias están en estos tiempos, eh, y cómo convertir eso en herramientas para las intervenciones en nuestros espacios de trabajo, los que sean, judiciales, educativos, clínicos, eh, etcétera, en los espacios transdisciplinarios. Lila, creo que traes algo para mí muy interesante también, que es eh, pensar cuáles son las sutilezas o los mecanismos sutiles a partir de los cuales después se desarrollan esas formas odiantes hacia el otro. Digo porque me parece que es un escalón distinto a la idea de las políticas de la crueldad. Yo creo que aparecen como enmascarados en discursos que van vinculados como a la autosuficiencia, a quererte a vos mismo, a ser tu propio jefe, y el desarrollo absolutamente exacerbado de ese discurso de lo auto, me parece que después genera esa pregnancia, porque todo lo que altera, justamente todo lo que te saca de tu goce, lleva como un mecanismo más reactivo. Entonces yo creo que ni siquiera es crueldad, porque en la crueldad hay un acto dirigido hacia un otro. Y acá me parece que hay una otra forma que empieza a gestarse enmascarada en buenas intenciones, porque querete a vos mismo es un discurso muy pregnante para mucha gente. ¿Vieron cómo se dice que estoy roto o estoy rota? Es decir, para la gente rota, la idea de quererse a sí misma parece ser una salida posible, y hay un discurso, digamos, que tiene donde pregnar. Y me parece que ese discurso es sumamente peligroso. Primero porque es aburridísimo quererse a uno mismo, siempre es preferible ser querido y querer.
Y después porque me parece sumamente peligroso creer que uno podría prescindir de un otro porque total nos queremos a nosotros mismos. Entonces yo creo que es, GPT, ¿sabes? Hernán, perdona que te interrumpa, porque cuando estás hablando me has hecho pensar, ¿sabes en qué? En lo que muchísimas personas están procurando en la inteligencia artificial. Como que los hace poderosos, los hace quererse a sí mismos, como tú dices, eh, y como si fuese un mandato de quererse. eh, te trata Estamos bastante lidiando con bien. estamos lidiando con un otro que no es un otro. El problema es que te trata bastante bien la inteligencia artificial. No sé si Claro, probaron, pero se disculpa, te sí, dice voy a tener pues, en cuenta lo que dijiste. Digo, como que claro. eh, Hay algo, me resuena, Hernán, con esto que traes de las políticas de subjetivación también, ¿no? Porque hay algo muy anclado en lo identitario en ese punto, que ya lo traían, digamos, ¿no? Pero son políticas identitarias. Hay algo que Suelí Rolnick lo trae en relación a las cartografías socioculturales también, ¿no? ¿Qué cartografías socioculturales están vigentes hoy? Dice ella, ¿no? Y ahí trae un poco esta cuestión de lo reactivo y lo activo. Hace un ratito escuché a alguien que dijo, habría que pensar en verbos, ¿no? Creo que Hilda fue en verbos, en acción, en movimiento. Y después escuché otro comentario que dice, me cuesta mucho pensar sin sujeto, lo cual me parece súper interesante la cuestión del pensar sin sujeto también, porque fíjense que también la propuesta va mucho por el lado del vivir en desequilibrio, aprender en vivir en desequilibrio en infinitivo. Está planteado en infinitivo eso, ¿no? No es yo aprendo, nosotros aprendemos. Hay un infinitivo ahí que tiene que ver con el verbo. y no Eh, subjetivar, Gabriel pensaba eso, como decir, ¿cómo hacer para cuidarnos de no subjetivar el desequilibrio, por ejemplo? Yo me recordaba una pequeña escena clínica. Eh, yo trabajé hasta hace poquito en el Hospital Nacional Laura Bonaparte. Saben todo lo que ocurrió en ese hospital para quienes compañeros y colegas de Latinoamérica. Hubo toda una acción de desmantelamientos. El único hospital nacional de salud mental en Cava, en Ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, la escena es que después de todo eso llega una paciente del hospital un día y su equipo, habían de 4 personas que la atendían, 3 habían sido echados del Chao. hospital. Entonces ella se va y desde la puerta arroja piedras al hospital y rompe el vidrio de la entrada. Entonces la hacen pasar a la guardia. Entonces, bueno, se da toda una situación. Un día yo voy a supervisar al hospital y entonces me cuentan que en la historia clínica, cuando evolucionan ese ingreso a guardia, ponen persona con dificultades para el control impulsivo, se condice con rasgos patológicos que repiten determinadas opiniones. Entonces, a mí me pareció sumamente interesante lo que pasó ahí, porque creo que tiene que ver con algo de esto que trajo Lila y de lo que resaltaba Gabriel, de cómo hacemos para pensar sin sujeto. Digamos, ¿en qué momento de esa escena a alguien se le ocurre hablar de el padecimiento subjetivo de esta mujer como si no tuviese nada que ver con todo el escenario en el que se da esa impulsividad? Y lo violento queda rápidamente subjetivado. Entonces, en la historia clínica figura esto y además que el hospital no está en condiciones de recibirla así. sí, sabés que por otro lado pensaba en las superficies, ¿no? Un poco lo que lo traía Raquel, ¿no? En relación al baile. Pensaba en las superficies en las cuales nos movemos, em, los temblores de esas superficies, los desequilibrios que generan esos suelos que pisamos, ¿no? Esos lugares. Porque
también me parece que yo entiendo la sugerencia de Janine de aprender a vivir en desequilibrio pensando en esos espacios. ¿Cómo pisamos esos suelos? ¿Cómo nos movemos ahí? De vuelta vuelvo creo que también hablaban como del estímulo, ¿no? Cuando aparece un estímulo, eh, hay algo que hace cambiar el estado, ¿no? De las cosas. Fíjense de vuelta cómo la secuencia es un problema o un signo de interrogación, ¿no? Suelí habla del signo de interrogación como motor de los procesos de subjetivación. Motor de los procesos de subjetivación. Eh, que a la vez es digamos, hay algo que se desestabiliza por lo extraño, lo diferente, lo aberrante, ¿no? Todas estas cuestiones que vienen a salirse de lo normativo, si se quiere, ¿no? Y que generan un signo de interrogación, un malestar, una tensión, ¿no? Seguimos pensando en la idea de no sintetizar, ¿no? No sintetizar esos pares de oposiciones o esos pares, no sintetizar, sino incluirlos, integrarlos como una tensión constante. Hay una tensión constante que va a estar. Ahora, lo que me hace pensar a mí, porque Sueli en ese punto, ella dice, hay que buscar una respuesta, ¿no? Bueno, habrá que encontrarle una respuesta a ese signo de interrogación, a esa pregunta. Yo me hago esa pregunta, tenemos que buscar una respuesta porque en las charlas previas también pensábamos esto de lo inconcluso, ¿no? La deriva, lo inconcluso, ¿no? ¿Habrá respuestas? Qué lindo hacerse esa pregunta, porque lo que vos traés tiene que ver con el texto. Cuando lo leí, lo que nos mandaron, me llegó mucho, me resonó un montón esto que dice Janine Puget, cuando en un vínculo no se activa la curiosidad, algo se apaga. Y me parece tan extraordinario, ¿no? O sea, vos decías, ¿cómo pisamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál respuesta? Es esa curiosidad que no apaga la creatividad. Qué difícil, ¿no? Sí, Qué difícil. quiero sumarme a este flujo de... Tenés el micrófono apagado, Gabriel. Decía de Sí, que hacemos un viaje a la infancia también en ese punto, cuando sí, nos encontramos con la curiosidad y el juego, si se quiere. claro, sí. Varias cosas. Em, bueno, hay, por supuesto, desequilibrios, nos va a llevar a distintos tipos de resonancias, ¿no? No es que estamos hablando de una sola línea de sentidos, ¿no? Porque, digamos, están los desequilibrios desestabilizantes del ataque a la vida, de la caída de los garantes psicosociales, como desde los fines del siglo pasado Caes viene dando testimonio de cómo él observaba cómo se iban generando las condiciones de la caída de los garantes psicosociales y los efectos en la subjetividad. Y eso yo recuerdo cuando la APPG todavía estaba en la calle Arévalo, que él fue en los fines de los 90 y dio una de esas conferencias. Bueno, estamos ya a más de un cuarto de siglo de eso, que él ya estaba registrando y entonces esos son unos desequilibrios por el desfondamiento de ciertas condiciones de existencia que están en estados de mutación. Y después están estos otros desequilibrios que ¿no? Que nos plantea Puget en el texto de los tal vez, que sería la parte proveedora, generadora de condiciones de generación de novedades, como le gustaba decir a ella, cuando hay algo en los entres de la vincularidad que entra en estado de agotamiento, ¿no?
Entonces, yo creo que ahí hay una línea de sentido, de hacer sentido, de aprender a vivir en desequilibrio, que es muy proveedora para esta otra posibilidad de zona de construcción de novedades zona de construcción de novedades. Como decía antes, que leí cuando ella decía, descubrir sobre cuántos mitos obsoletos, esto que recién enunciaban tanto Gabriel de una manera y Hernán de otra, esas, Rolnik, ya que la han citado, Gabriel, me recordabas, cuando ella habla de la retícula de sobrecodificación de sentidos, que serían esos sentidos obsoletos, donde seguimos apoyándonos sin saberlo, ¿no? Entonces, esa cuestión de desequilibrio en el sentido de cómo descubrir cómo soltarnos y desprendernos de eso que nos mantiene en equilibrio, pero en una acción desgastante y desubjetivante, ¿no? ¿Cómo encontrar esos movimientos de insurgencia en relación a esas sujeciones que agotan nuestros procesos de subjetivación? Y quería sumar algo en relación a lo político. Por ejemplo, una es un comentario que le hace Janine a un joven colega chileno en un video del año 19, que él le comenta sobre el concepto que ella trabaja de subjetividad social, y ella le dice, le vamos a sumar algo, le dice, le vamos a sumar a los analistas como sujetos del mundo, le dice ella, sujetos del mundo, sujetos de las realidades políticas, económicas, sociales, donde el analista ahí tiene que estar en un estado de no ignorar, de estar afectado, implicado por esas fuerzas, bueno, Sueli dice esas fuerzas del mundo, ¿no? Janine dice, el analista como sujeto del mundo, y que de eso tiene que hablarle al paciente, ¿no? Entonces ahí trabajaban unos ejemplos clínicos de cómo introducir eso, y ella lo trabajaba en el orden de lo que ella llama interferencia, ¿no? Decía, esa modalidad es interferencial, pero donde en el analista, en el terapeuta, en el agente de salud, educación, justicia, tiene que haber algo que le sacuda, que lo desequilibre de esas sujeciones de categorías que lo pueden tener completamente en un estado de imposibilidad de registro. Porque Eso sucedió en un ambiente terrible. En el año 19 que vos estás citando, en Chile se produjo el estallido social, que se frenó porque en el 20 nos atrapó el COVID y todo se tuvo que callar. Y es cuando Janine habla de las interferencias y cómo el terapeuta cualquiera, ¿no es cierto?, queda sujeto probablemente a toda una, a un miedo a que se produzca una subjetivación que se produce por la tremenda violencia, por esas novedades, por esas novedosas violencias, que yo estoy de acuerdo con Hernán, creo que fue Hernán, el que estuvo diciendo, ¿no es cierto?, de que había todo que en realidad estaba citando el narcisismo, digamos, eso de que yo me la puedo y me las arreglo solo, eso que citaste, quise abreviarlo, ¿no es cierto? Pero es como que el buey se lame solo y no es cierto, ¿no? Estuvo A mí me brillante. gustaría, Hola Pablo, bueno, hola, ¿qué adelante. tal? ¿Qué Hola, tal? Lila. Eh, Hablando de las fuerzas del mundo, me parece que es muy importante tomar esta puntuación que hizo Hernán sobre eh, la autosuficiencia, el discurso de autosuficiencia y diría la práctica de la autosuficiencia.
porque eso creo que nos hace ver que de lo que se trata de desequilibrar es algo distinto a lo que había que desequilibrar en el siglo XX. Eh, el, y también me apoyo en lo que dijo Hernán antes, citando a Bernstein. El- lo vincular es necesario cuando no está lo compartido, y lo compartido en sentido identitario. Si el equilibrio era el equilibrio del formato, digamos, del formato matrimonial, por ejemplo, o del formato familiar, donde cada uno ocupaba su lugar y se adaptaba eh, o sobreadaptaba a ese lugar. Bueno, el vínculo era aprender a desequilibrarnos cuando esos formatos no están tan bien, pero queremos estar juntos. Hay una cita en el artículo que hablaba de lo vincular como un trabajo del estar juntos, en la diferencia. Pero, ¿qué pasa cuando la subjetividad social no quiere estar junto con otra, con otros otros? Y cuando no, obviamente no se piensa a sí misma como una otredad de sí misma. Se piensa como una mismidad autosuficiente y busca el equilibrio de la autosuficiencia, y que ya no es el equilibrio del formato relacional clásico, sólido, de otros tiempos, ¿no? Yo estoy bastante preocupado por esta, digámoslo así, como si se hubiera interrumpido la pulsión social del ser humano. Sí, bueno, Pablo Huppert, muchos lo conocen, es, vamos a decir, amigo del club, amigo de la casa, cercano y habitual conversador de este espacio, donde hace poco estuvimos trabajando de la mano de él y de un grupo de una abogada muy interesante, Mirta Guarino y otros, el tema de la autoridad y a través de una idea que trabaja mucho Pablo, que es el tema de la autorización inmanente, ¿no? O de la autorización ignorante. A mí me parece que por esa línea, Pablo, esto mismo que vos trabajás, sería una manera de emprender acciones micropolíticas. No lo podemos ampliar mucho, sí le podemos mandar a todos la grabación del conversatorio anterior, a quienes les interesen, pero a mí lo que me parece es que en el plano de las acciones micropolíticas, esta posible tendencia que vos nombrás, hay que intervenirla en espacios micropolíticos, que es nuestro territorio. Todos los que estamos acá estamos más del lado de las posibilidades de acciones micropolíticas, y que justamente cómo diseñar dispositivos e intervenciones en nuestros distintos territorios de acción, en donde justamente se posibilite el crear esas otras políticas, ¿no? Como antes hablaba Gabriel en términos de que son políticas. Acá hay uno de los tal vez del artículo de Janine, del largo, del plenario, que dice: tal vez si aceptamos las visiones que tienen que ver con la organización política de los conjuntos y lleguemos a aceptar que política es lo múltiple, política son las diferencias, política es el conflicto sin solución, y eso nos puede alejar de modelos dictatoriales. En ese caso se vuelva cada vez más urgente descubrir el arte de crear a partir de las diferencias, ¿no? Claro, puede haber una idea hegemónica. Me hace acordar, siempre citamos a Didi Huberman con cómo trabaja él la idea de las luciérnagas, ¿no? O sea, en el medio de la oscuridad
hay resplandores de acciones micropolíticas que pueden tener otros signos. Nosotros, la mayoría de los que creo que estamos compartiendo acá, tenemos posibilidades de crear y diseñar dispositivos en colectivos de distinta índole. ¿Mm? Entonces, esa preocupación, yo la intervengo en ese sentido desde hace décadas, digamos, porque soy bastante grande, también, no lo voy a confesar el número, pero como que voy por ahí, digamos, ¿no? Y de paso me llevas un poco a un plano más poético, que a veces la poesía nos rescata de la invasión de lo muy oscuro, ¿no? Nosotros en la última página del libro con Gabriel escribimos esto: la pasión por el cuidado de la vida y lo vivo no responde a circunstancias. Sí requiere de la fragua permanentemente creativa de las herramientas, estrategias, giros y acrobacias a inventar para lo que esas circunstancias presentan. Y también del arte delicado, del cuidado de los entusiasmos. Lo vuelvo a decir, el arte delicado del cuidado de los entusiasmos, los abrazos, alianzas de la ternura para infinitamente seguir construyendo micelio vital sin principio ni final, pase lo que pase. O sea, a mí me parece que hay que intentar ser muy creativos, generar condiciones de producción de novedades en lo obsoleto de nuestras tendencias a repetir la construcción del mismo tipo de intervenciones y dispositivos. Yo creo que estas conversaciones que vamos teniendo en estos espacios, como las tenemos también en los espacios, por ejemplo, que coordina Nelson, o que coordina María Antonieta y que coordinan otros colegas peruanos, a mí me parece que nos permiten armar una ingeniería en donde haya un poquito más de producción de novedades en relación a estas cuestiones que vos describiste también, Pablo, de cuál es la realidad que se nos presenta en este momento, ¿no? Digamos, sí, claro que es así, pero es un Para desafío. eso, pensaba que para eso, Lila, es importante, como dice Sueli, que hay una cuestión ética que tiene que ver con poder diagnosticar la época y no tanto las subjetividades. Me parece que algo de lo que traía Pablo tiene un valor en esta dirección. O sea, yo pensaba que hay un tema político muy importante porque nosotros estamos hablando del desequilibrio. Persia decía, por ejemplo, que el desamparo, pensar el desamparo y la intemperie no como una desgracia, sino como una potencia de lo común. Ahora, está el tema político de esto, que es que cuando hay desigualdad, no hay posibilidad de pensar la potencia de lo común. Es decir, cuando alguien no tiene para comer, no tiene un lugar donde dormir, entonces el desequilibrio o la intemperie o el desamparo dejan de ser potencia de lo común y pasan a ser otra cosa. Entonces me parece como siempre importante tener presente ese tamiz de lo político y cómo generar la intervención. Yo creo, a mí me gusta mucho López Petit, no sé si lo conocen, pero él tiene una propuesta y él dice que parte de la propuesta es politizar el malestar, que siente que la operatoria del poder es subjetivar y despolitizar el malestar, y que el poder terapéutico ocupa hoy un lugar socialmente en relación a esto, a desarmar la experiencia de lo común, y entonces, por ejemplo, no existen más los oprimidos en el mundo, y lo que existen son un mundo lleno de enfermos. Uno abre la puerta de un aula en un colegio y hay de 20 pibes, 10 tienen un diagnóstico, llegan los pacientes y se presentan ya diagnosticados o por la Sí, IA. un mundo de enfermos y un mundo de enemigos. Esa es otra operación del poder hegemónico. Un mundo lleno de enemigos. Eso es, para mí, en este momento, es muy importante. Ahora, vuelvo.
¿por qué yo creo que es tan valioso que estos autores, tanto Caes como Puget, Berenstein y otros más, han abierto una brecha muy, para mí, valiosa, que es pensar en las formas de hacer, en donde, por ejemplo, podamos desertar de la condición impuesta de la imposibilitización, la impotentización. Por ejemplo, el otro día, para un espacio, volví a leer por no sé cuántas veces el estudio que hizo con Elena de la Aldea, Ignacio Leukovich, que se llama La subjetividad heroica. ¡Qué artículo! Maravilloso, ¡Qué maravilloso. vigencia que tiene! Volvámoslo a leer para estos estados que estamos viviendo, porque él nos advierte, junto con Elena de la Aldea, nos advierte de los peligros que corremos de la impotentización de las personas con quienes nos toca trabajar y de nosotros mismos. Y él lo explicita, como era su costumbre, de manera minuciosa y brillante. Y nos advierte de cómo poder